Les habla Kirtop y estos son los 100 descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo pasado. Un descubrimiento espeluznante bajo el piso. Un día común para Amelia se convirtió en una verdadera investigación. Ella notó que una de las tablas del piso en su casa estaba floja y decidió levantarla para averiguar la causa. Sin embargo, en lugar de una simple avería, debajo de la tabla encontró objetos extraños, una moneda antigua de 1904 y un pequeño libro dorado. Al abrir el libro, descubrió que las páginas eran inusualmente gruesas. Dentro había fotos antiguas, imágenes inquietantes de la casa, sombras oscuras en habitaciones vacías y retratos misteriosos. Tal vez la casa guarda oscuros secretos del pasado, o quizá las fotos simplemente envejecieron. Sin embargo, el hallazgo asustó seriamente a Amelia. Ella confesó que desde entonces siente ansiedad y quiere descubrir qué otros secretos esconde su casa. Los escalones derretidos de la escalera en el templo de Hathor en Dendera generan muchas preguntas entre arqueólogos e investigadores. Estos escalones, ubicados en uno de los templos mejor conservados del antiguo Egipto, parecen como si hubieran sido expuestos a una temperatura increíblemente alta, lo que pudo haber causado su deformación y derretimiento parcial. En la superficie de los escalones se pueden ver curvas inusuales y áreas hundidas que no son características del desgaste normal de las estructuras de piedra. Existen varias teorías que intentan explicar este fenómeno. Una de las hipótesis sugiere que los escalones pudieron haber sido dañados como resultado de algún tipo de impacto térmico desconocido, por ejemplo, hogueras rituales o procesos relacionados con tecnologías antiguas. Otra teoría señala posibles errores de construcción. Si las piedras para los escalones se formaban directamente en el lugar a partir de una mezcla líquida, la interrupción del proceso de solidificación pudo haber provocado una forma incorrecta y la suavidad del material. Este fenómeno sigue siendo estudiado por los científicos, sumando otro misterio al rico legado del antiguo Egipto. El arte del período glacial. El mamut del distrito de Alb-Danubio, Alemania, es uno de los ejemplos más antiguos del arte del período glacial, que data de hace aproximadamente 35.000 años. Esta figura en miniatura está tallada en colmillo de mamut, lo que en sí mismo es un testimonio de la habilidad y el sentido artístico de los pueblos prehistóricos. Descubierto en la década de 1930, el artefacto se convirtió en un eslabón importante en el estudio del arte temprano de la humanidad. La particularidad de esta obra radica no solo en su antigüedad, sino también en su nivel de detalle. En la superficie de la figurilla se pueden ver incisiones, posiblemente simbólicas o decorativas, que añaden un aire de misterio al artefacto. Estas pueden ser: 1. Anteriormente se usaban como ejemplos de comunicación o representaciones espirituales de los antiguos. Los arqueólogos suponen que figurillas similares pudieron haber sido utilizadas con fines rituales, sirviendo como talismanes para los cazadores o símbolos de buena suerte. El mamut, que simbolizaba la fuerza y la resistencia, probablemente desempeñaba un papel importante en la cosmovisión de las tribus primitivas. El artefacto masónico más antiguo. Esta escuadra de latón es uno de los artefactos masónicos más antiguos del mundo. Lo encontraron en 1830 en los cimientos del puente de Baal, en la ciudad irlandesa de Limerick. Está fechado en el año 1507, lo que lo convierte en un testimonio importante de la masonería temprana. En un lado están grabadas las palabras: "Me esforzaré por vivir con amor y cuidado", y en el otro: "según el nivel y la escuadra". Estas frases se relacionan con los principios clave de la masonería: honestidad, justicia y hermandad. La escuadra y el nivel son símbolos tradicionales de los masones, relacionados con la rectitud de las acciones y la igualdad de las personas. Cómo este objeto terminó bajo el puente es un misterio. Es posible que haya sido colocado como una piedra simbólica de la suerte durante la construcción. En cualquier caso, es un artefacto raro que nos da una idea sobre el surgimiento de las tradiciones masónicas ya a principios del siglo XVI. La copa de ámbar. Esta magnífica copa de ámbar, que tiene una antigüedad de aproximadamente 3.270 años, fue encontrada en un gran túmulo circular en Hove, Inglaterra, durante unas excavaciones en 1856. El ámbar es un material conocido por su belleza y asociado con el sol y la energía vital. En la antigüedad se utilizaba no solo para hacer adornos, sino también con fines rituales. Según los investigadores, la copa encontrada pudo haber sido un objeto de alto estatus, perteneciente a un miembro importante de la sociedad o a un jefe. La creación de una copa así requería habilidades excepcionales, ya que el ámbar es un material frágil y trabajar con él exige paciencia y destreza. La copa encontrada demuestra que las personas de esa época tenían acceso a materiales raros y valiosos, lo que también confirma la existencia de relaciones comerciales
e intercambio con otras regiones. El hecho de que la copa fuera enterrada junto con su dueño habla de su importancia para los rituales funerarios o de la creencia en la vida después de la muerte. La piedra rúnica más antigua del mundo. Los arqueólogos en Noruega hicieron un descubrimiento sensacional, posiblemente la piedra rúnica más antigua conocida. Fragmentos de arenisca con runas grabadas fueron encontrados en tumbas individuales en el antiguo cementerio de Svingers. Los investigadores descubrieron que estas piezas encajan como un rompecabezas, formando una sola piedra con un grabado único. Las runas son letras antiguas que se usaban para escribir en lenguas germánicas antes de la transición al alfabeto latino. El origen de la escritura rúnica sigue siendo tema de debate, pero los alfabetos más antiguos ya se usaban antes del año 700 de nuestra era. La datación de la piedra encontrada mediante análisis de radiocarbono mostró que su antigüedad va desde el año 50 antes de nuestra era hasta el año 275 de nuestra era, lo que la convierte en el monumento rúnico más antiguo conocido. Lo particular de este hallazgo es que las inscripciones en la piedra representan una mezcla inusual de runas y símbolos desconocidos. Es posible que el tallado haya sido realizado por diferentes personas en distintos momentos, y que la piedra misma haya sido utilizada varias veces. Los investigadores creen que originalmente servía como una señal conmemorativa para una tumba, pero más tarde fue roto y redistribuido entre otras sepulturas. El libro de Kells. El libro de Kells es un manuscrito medieval que se conserva en la biblioteca del Trinity College y es una de las principales atracciones de Dublín. Este manuscrito contiene los 4 evangelios en latín y tablas de cánones escritos en pergamino. El libro mide 33 por 25 centímetros y consta de 340 páginas. Fue creada a finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Y las investigaciones han demostrado que tuvo 4 ilustradores. Una característica especial del manuscrito es que cada letra tiene su propio diseño, color y significado únicos, como si fuera un código secreto que aún está por descifrarse. El libro recibió su nombre de la abadía de Kells, donde fue resguardado de los vikingos en el año 814. Se considera que el trabajo en ella comenzó aún en vida de San Columba y continuó durante 2 siglos después de su fallecimiento. Los historiadores proponen varias versiones sobre el origen de este manuscrito. Según una de ellas, fue creado en la isla de Iona y más tarde trasladado a la abadía de Kells. Otra versión dice que la escritura comenzó en Iona, pero se terminó en Kells. Existe la suposición de que el manuscrito fue creado en Inglaterra o incluso en Escocia. A pesar de la variedad de teorías, el libro de Kells sigue siendo una de las obras de arte más enigmáticas y magníficas de la Edad Media. Sepultura en posición sentada y necrópolis infantil. En la ciudad francesa de Dijon, los arqueólogos descubrieron una tumba gala única de más de 2000 años de antigüedad. Lo inusual del hallazgo es que todos los difuntos están sentados mirando hacia el oeste. Es un ritual raro, conocido solo en unos pocos lugares de Francia y Suiza. Las excavaciones se realizaron en el jardín de un antiguo monasterio, donde los arqueólogos encontraron 13 entierros. Los fallecidos están sentados con las manos sobre el torso y las piernas dobladas de manera asimétrica. Las sepulturas datan del período comprendido entre 450 y 425 a.C. Los investigadores suponen que en estas tumbas podrían haber sacerdotes, jefes o miembros de una misma familia. Junto a estas sepulturas se encontró una necrópolis infantil del siglo Plinópolis de Cristo, donde fueron enterrados 22 bebés, muchos de los cuales no vivieron ni un año. Algunos niños fueron enterrados en ataúdes de madera, como lo demuestran los clavos encontrados. En las tumbas también se hallaron monedas y cerámica, probablemente ofrendas funerarias. Sin embargo, parte del cementerio fue destruida debido a trabajos agrícolas. La razón del entierro en posición sentada sigue siendo un misterio. Una de las versiones está relacionada con la creencia en la vida después de la muerte. Es posible que los difuntos debieran entrar al otro mundo en una postura especial. Otros investigadores creen que esto es parte de una práctica espiritual. La postura podría simbolizar la meditación o el descanso eterno. Esto se confirma con las estatuillas celtas encontradas en diferentes partes de Europa. Nuevo dodecaedro romano. En Inglaterra, arqueólogos aficionados descubrieron un dodecaedro único de la época romana. Este hallazgo, realizado en un campo de cultivo en Lincolnshire, es una figura metálica de 12 caras del tamaño de una toronja. Fue encontrada durante excavaciones en las que anteriormente, gracias a detectores de metales, se habían descubierto monedas romanas. El hallazgo del dodecaedro, un dodecaedro completo y más grande de lo habitual, fue una sorpresa para los participantes de la excavación. Se han encontrado más de 100 dodecaedros similares en el noroeste de Europa, datados entre los siglos I y III de nuestra era, y, fabricados generalmente de bronce, tienen orificios de diferentes tamaños en cada cara y puntas en las esquinas.
El propósito de estos objetos sigue siendo un misterio para los científicos. Existen hipótesis de que podrían haber sido dados, cabezas de masa, piedras para honda, telémetros para la artillería romana o incluso objetos para adivinación. Huellas de los dioses. En el templo de Aindara, en el norte de Siria, en tierras áridas, se encuentra un sitio arqueológico único, el complejo de Aindara, un conjunto de construcciones alrededor de un majestuoso templo central que por sus características no tiene análogos. Una de sus características más notables son las huellas gigantes de pies en el umbral, cuya longitud alcanza 1 metro, lo que claramente indica su origen no humano. Según los habitantes locales, las huellas fueron dejadas por una deidad y el templo recuerda a la descripción bíblica del templo de Salomón, el templo que data de la edad de hierro de los reinos siro-hititas, surgidos tras la caída del imperio hitita alrededor del año 1180 a.C., y que existieron hasta el 700 a.C., fue descubierto en 1955. Las excavaciones arqueológicas permitieron estudiar con más detalle su estructura y decoraciones. El templo se eleva sobre un montículo y está rodeado por una galería. Su base está formada por bloques masivos de basalto. Las paredes están decoradas con intrincados relieves que representan patrones geométricos y animales míticos, lo que demuestra la gran habilidad de sus creadores. La entrada está custodiada por leones y esfinges tallados en piedra. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado a quién estaba dedicado exactamente el templo. Existe la suposición de que podría haber estado dedicado a la diosa Ishtar, pero no hay datos precisos. Las huellas humanas gigantes no solo confirman la conexión de la construcción con antiguos mitos y deidades, sino que también resaltan su importancia cultural, religiosa y mística. Sin embargo, en 2018, una gran parte de este templo fue destruida por ataques aéreos. Los túneles que se consideraban un mito. Para los habitantes de Cusco, este descubrimiento se convirtió en una verdadera confirmación de las antiguas leyendas sobre pasajes subterráneos y tesoros escondidos. Los arqueólogos Jorge Caleru Flores y Mildred Fernández Palomino informaron sobre el descubrimiento de una red de túneles bajo la ciudad que conecta el Templo del Sol y la fortaleza de Sacsayhuamán. Según datos preliminares, los túneles datan de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Las soluciones de ingeniería utilizadas en su construcción son impresionantes. Las paredes de piedra se parecen a las famosas construcciones incas, son resistentes a los terremotos y un complejo sistema de drenaje evitaba las inundaciones. La longitud del laberinto es de aproximadamente 1.750 metros y la profundidad alcanzaba 2,5 metros. Los túneles tienen 3 ramificaciones, una lleva a Calispuqueo, la segunda pasa por debajo de la iglesia de San Cristóbal y la tercera se conecta con Sacsayhuamán. El propósito del tecnolaberinto de la parroquia sigue siendo un misterio. Algunos investigadores suponen que los túneles eran utilizados por sacerdotes o comandantes militares para desplazamientos secretos. Otros creen que tenían un significado ritual. En las paredes se encontraron pequeños nichos, probablemente destinados a sacrificios. Aunque hasta ahora no se han encontrado oro ni artefactos, los propios túneles son un valioso descubrimiento histórico. Las tecnologías modernas como el georradar ayudan a estudiarlos sin causar daños. Los habitantes locales apoyan activamente las investigaciones, considerando el hallazgo como una parte importante de su patrimonio. Grasa de cerdo de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, después de fuertes tormentas en la costa de St. Cyrus en Escocia, el mar arroja periódicamente grasa de cerdo que terminó en el mar debido al naufragio de un barco en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, las olas arrojaron a la orilla otros 4 trozos de grasa, cada uno de los cuales conservó la forma de los barriles en los que probablemente se almacenaron todos estos años. Estas inusuales reliquias se hicieron conocidas entre los habitantes locales después de que un barco mercante que transportaba la grasa fuera hundido por bombas. Se cree que con cada nueva tormenta, el barco hundido va liberando gradualmente parte de su carga, arrojando a la orilla bloques grasientos. Los habitantes locales están familiarizados con este fenómeno y afirman que la grasa, a pesar de la costra de conchas que la cubre, se ha conservado en buen estado y es apta para su uso. Durante la guerra, cuando el acceso a la grasa estaba limitado, estos hallazgos se convertían en verdaderos tesoros, ayudando a la gente a sobrevivir tiempos difíciles. Ataúd lacado. En 2018, en la provincia china de Jiangsu, los arqueólogos descubrieron un ataúd lacado único de 700 años de antigüedad de la dinastía Yuan. Su superficie de color rojo brillante se conservó perfectamente gracias a la cobertura de laca en varias capas, que protegía la madera de la humedad y el deterioro. Los ataúdes lacados eran un símbolo de alto estatus en China, y su creación requería tecnologías complejas. La laca se aplicaba en varias capas,
y luego se pulía hasta obtener brillo. Este método de conservación permitió que el ataúd sobreviviera durante siglos prácticamente sin daño. El hallazgo es importante también porque la dinastía Yuan dejó relativamente pocas sepulturas, y este ataúd puede contar mucho sobre las tradiciones funerarias de esa época. Incluso después de la muerte, los incas tenían una relación única con sus gobernantes fallecidos, considerándolos no simplemente difuntos, sino que seguían viviendo y gobernando incluso después de la muerte. Los gobernantes momificados se conservaban y veneraban como si estuvieran vivos, poseyendo sus propias tierras y riquezas. Sorprendentemente, las propiedades de esas momias seguían siendo atendidos por sus sirvientes, y las propias momias participaban en rituales importantes e incluso en reuniones. Se creía que estos gobernantes eran capaces de dar consejos e influir en la vida de la sociedad, permaneciendo como los dueños eternos de sus tierras. Con el tiempo, esto generaba dificultades, ya que territorios significativos quedaban bajo el control de los muertos, lo que obstaculizaba la distribución de recursos y la administración de las tierras entre los vivos. Tal influencia de las momias de los gobernantes se convirtió en un desafío para la sociedad inca, especialmente en condiciones de recursos limitados. Los incas intentaban mantener un equilibrio entre la veneración de los antepasados y las necesidades de los vivos, lo que hace que su cultura sea única y profundamente simbólica. Este fenómeno resalta cuán estrechamente estaban entrelazadas la vida espiritual y práctica entre los incas. La Capilla Sixtina del Antiguo Egipto. Ante ustedes está una de las tumbas más impresionantes del Antiguo Egipto, la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II. Tiene más de 3.200 años y a menudo se le llama la Capilla Sixtina de Egipto debido a sus increíbles. A diferencia de muchas otras tumbas, esta impresiona no solo por su tamaño, sino también por sus colores vivos, casi intactos. En las paredes hay escenas del Libro de los Muertos, imágenes de dioses y la propia Nefertari, caminando hacia el más allá. Los egipcios creían que esas pinturas ayudarían a la difunta a superar las pruebas y alcanzar la vida eterna. El nivel de detalle es impresionante. Líneas finas, patrones complejos, colores vivos. Todo esto convierte la tumba en una verdadera obra maestra. Desafortunadamente, muchas partes de las paredes fueron dañadas por el tiempo, pero los restauradores lograron preservar su grandeza. Hoy en día, esta tumba es considerada una de las más hermosas del Valle de las Reinas y una verdadera ventana al mundo del arte del Antiguo Egipto. Nueva pirámide gigante. En Indonesia se ha descubierto una gigantesca pirámide subterránea llamada Gunung Padang, que es más antigua que Stonehenge y las pirámides de Giza. Este lugar está envuelto en misterio y es considerado sagrado por los habitantes locales de la isla de Java Occidental, conocido como Punden Berundag, una pirámide escalonada. Los trabajos de los arqueólogos apenas han comenzado, pero ya han demostrado que Gunung Padang podría ser la estructura piramidal más antigua del mundo, construida en la cima de un volcán extinto antes de la aparición de la agricultura. Las investigaciones más recientes sugieren que dentro de la colina podría haber cámaras llenas de lo desconocido. El nombre Montaña de la Iluminación resalta que una civilización antigua pudo haber convertido la colina volcánica en la base de una pirámide hace muchos milenios. La datación por radiocarbono muestra que la construcción de la estructura comenzó aproximadamente en la última era glacial, lo que la hace tener más de 16.000 años y posiblemente hasta 27.000 años de antigüedad, poniéndola en la misma época que Göbekli Tepe. Entre 2011 y 2015, un grupo de especialistas realizó un análisis exhaustivo utilizando perforaciones e investigaciones sísmicas. Ellos determinaron que Gunung Padang fue construido en varias etapas. Al analizar el interior de la colina, los científicos descubrieron indicios de cámaras ocultas, algunas de las cuales alcanzan los 15 metros de largo y 10 metros de alto, lo que confirma la singularidad y el misterio de esta antigua estructura. Un esqueleto con el cerebro intacto. Imaginen un enorme túmulo de 45 hectáreas que, en las fotos aéreas, parece un corazón. No por nada lo llaman el corazón de Anatolia Occidental. Y ahora viene lo más interesante. Por primera vez en la historia de la arqueología turca, los científicos encontraron restos de piel bien conservados y también restos de cerebro. Imagínate, restos de cerebro que ya tienen 3.700 años. Hallazgos de tanta antigüedad son algo increíble. ¿Quiénes eran estas personas? Era un joven de unos 15 a 18 años y un hombre de mediana edad. Al parecer, su casa fue incendiada en la Edad de Bronce y no lograron escapar. Da miedo imaginar que fue precisamente gracias a ese incendio que sus restos se conservaron tan bien. Este increíble túmulo funerario fue la verdadera capital de su región en tiempos antiguos, pero alrededor del año 1700 a.C. fue completamente destruido como resultado de un ataque. Y ahora la pregunta principal, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo pudieron conservarse los restos del cerebro y la piel durante tanto tiempo? Gracias a las temperaturas extremadamente altas del incendio.
Es realmente un hallazgo único y raro. Un artefacto picante. En las montañas de Hanggai, en el norte de Mongolia, los arqueólogos hicieron un verdadero descubrimiento sensacional, un adorno de piedra en forma de falo humano. Sí, escuchaste bien. Este pequeño trozo tallado de grafito de 4.3 centímetros de largo es la imagen más antigua conocida de una persona con características sexuales. Lo creas o no, su antigüedad se estima entre 42.400 y 41.900 años, así que pertenece al Paleolítico Superior. Dichos colgantes fálicos son algo nuevo en la historia paleolítica. Esto indica que los primeros cazadores-recolectores ya usaban características sexuales como símbolos. En el colgante se pueden notar hendiduras que, según los científicos, recuerdan al órgano sexual masculino. Lo más interesante es que la parte trasera del colgante es lisa, mientras que la delantera no lo es. Parece que el colgante se llevaba en el cuello. La superficie del colgante está un poco desgastada, lo que sugiere que se transmitía de generación en generación. ¿Por qué una botella de vino es de 750 mililitros? ¿Por qué el volumen de una botella de vino es de 750 mililitros y no de 1 litro? Existen muchas teorías al respecto. Algunos piensan que este volumen es conveniente para una familia europea durante la comida. Otros lo relacionan con el almacenamiento óptimo del vino. Algunos afirman que es un estándar histórico establecido por los sopladores de vidrio. Y hay quienes están seguros de que 750 mililitros es simplemente un volumen conveniente para el transporte. Sin embargo, la verdadera razón radica en los cálculos comerciales del siglo XIX. En ese entonces, el vino se exportaba activamente de Francia a Inglaterra, donde se utilizaba el sistema de galones. Un galón equivalía aproximadamente a 4.5 litros, y un barril estándar de vino francés tenía una capacidad de 225 litros. Al dividirlo en botellas de 750 mililitros, daba exactamente 300 unidades. Para simplificar el comercio, se decidió contar los lotes precisamente en ese volumen. Un galón equivalía a 6 botellas y una caja a 12. Este estándar se ha mantenido hasta hoy. Además del vino, el alcohol también jugó un papel importante en épocas anteriores. Por ejemplo, los sumerios usaban cerveza ligera, de aproximadamente 2 a 2.5 grados de alcohol para desinfectar el agua. Y los primeros rastros de vino se encontraron en Georgia y Armenia, lo que los convierte en las cunas de la vinicultura. Es interesante que en la década de 1970 Estados Unidos planeaba cambiar a botellas de 1 litro, pero los estudios demostraron que 750 mililitros es el volumen ideal para el envejecimiento del vino. Como resultado, este estándar se volvió mundial, manteniendo su importancia incluso en países con el sistema métrico. La icónica colección Missa in Agenda Defunctorum de 1733 es un raro artefacto de principios del siglo XVIII creado para la celebración de misas fúnebres. Esta colección única, utilizada por los sacerdotes para leer oraciones por los difuntos, destaca no solo por su contenido, sino también por el simbolismo oscuro de su diseño. La encuadernación del libro está adornada con la imagen de una calavera y huesos cruzados, lo que resalta su propósito en rituales relacionados con la muerte y la conmemoración. La colección incluye cantos y textos de la liturgia latina que se utilizaban para el descanso de las almas de los difuntos. La simbología de la calavera en la portada refleja la concepción de la época sobre la fugacidad de la existencia y el recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, motivos característicos de la época barroca. Estos libros eran una obra de arte, simbolizando el misticismo y la grandeza de los rituales católicos. Se sabe que las encuadernaciones con este tipo de simbolismo a menudo se fabricaban especialmente para templos o familias nobles que deseaban resaltar su vínculo con la tradición religiosa. Este compendio probablemente se utilizaba en un monasterio o capilla, sirviendo como recordatorio de la necesidad de orar por el descanso de las almas. El Templo del Halcón con un mensaje enigmático. En Berenice, una antigua ciudad portuaria de Egipto, los arqueólogos descubrieron un antiguo templo del halcón, lo que los dejó perplejos debido a las aves decapitadas, deidades desconocidas y una inscripción misteriosa. Aquí no se pueden coser cabezas. En las excavaciones, que tienen más de 1700 años, se encontraron 15 halcones decapitados sobre un pedestal y un monumento de piedra que representa a 2 dioses desconocidos. Junto al pedestal encontraron un arpón de hierro de 34 centímetros de largo. En otra parte del templo se encontró una estela con una inscripción griega que dice: "Aquí no se pueden coser cabezas". No está claro por qué los halcones fueron decapitados. ¿Por qué había una estela con esa inscripción en el templo? ¿Y por qué el arpón estaba colocado cerca de los halcones? En la estela están representadas 3 deidades: Harpócrates de Coptas, una deidad infantil, y 2 dioses misteriosos cuya identidad exacta se desconoce. Uno tiene cabeza de halcón, la otra es una diosa con una corona de cuernos de vaca y un disco solar. Probablemente los halcones decapitados
fueron sacrificios ofrecidos a estos dioses, y en particular al dios con cabeza de halcón. En el templo también se encontraron restos de peces, mamíferos y cáscaras de huevo. El templo muestra que las antiguas prácticas religiosas se conservaron incluso después de la llegada del cristianismo. En ese tiempo, el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Los halcones decapitados y la prohibición de coser cabezas generan muchas preguntas sobre los cultos y creencias en Berenice. Arañas zombies. Al explorar cuevas en Irlanda del Norte, los científicos descubrieron una nueva especie de hongo capaz de apoderarse de las arañas y controlar su comportamiento. Este hongo actúa según el principio de los hongos zombies, conocidos en las selvas tropicales, obligando a los insectos infectados a esparcir sus esporas. La investigación fue realizada por un equipo dirigido por el Dr. Harry Evans, con la participación de especialistas del Museo de Historia Natural de Dinamarca y los Jardines Botánicos Reales de Kew. La nueva especie recibió el nombre de Gibellula attenboroughi en honor al Sir David Attenborough. El análisis mostró que parasita a las arañas orbiculares, obligándolas a cambiar su comportamiento habitual. Los investigadores notaron que las arañas infectadas abandonaban las paredes de la cueva y se movían al techo, lo cual no es característico de estas especies. Se supone que el hongo controla el sistema nervioso de la víctima, guiándola hacia lugares favorables para la dispersión de las esporas. Jarrón de amatista. Este magnífico jarrón de amatista data aproximadamente del siglo VIII a.C. y pertenece al período neoasirio. Encontrada en una colección privada, representa un ejemplo sorprendente de la habilidad de los antiguos artesanos que trabajaban con piedras semipreciosas. La amatista era muy valorada por su rareza y belleza. Su color violeta intenso se asociaba con el lujo y se consideraba un símbolo de poder y espiritualidad. Las piezas de amatista en aquella época se creaban con gran esfuerzo, ya que trabajar una piedra tan dura requería un alto nivel de habilidad y herramientas especiales. Probablemente este jarrón formaba parte de un ajuar ritual o servía para guardar objetos valiosos, posiblemente inciensos o aceites. El fino pulido y la forma proporcional indican que el objeto estaba destinado a dueños nobles, como familias reales o altos funcionarios. La civilización neoasiria fue una de las más poderosas en la antigua Roma, conocida por su arte, arquitectura y objetos domésticos refinados. Personas de una civilización desconocida. En las selvas tropicales de Brasil, en el estado de Rondônia, los arqueólogos captaron imágenes raras de personas de la tribu aislada Masaco. Esta tribu, descubierta en la década de 1990, evita categóricamente el contacto con el mundo exterior y protege cuidadosamente sus tierras, colocando trampas mortales hechas de estacas de madera. Estas estacas son tan resistentes que pueden perforar las llantas de un tractor. Masaco es una de las 28 tribus de la Amazonia completamente aisladas de la civilización. Los científicos, para estudiarlos sin invadir, instalaron cámaras en la selva. El investigador Al Algeiser ha estado observando a la tribu desde 1992. Gracias a su trabajo se logró detener la tala de árboles en su territorio. Los primeros intentos de contacto con pueblos aislados a menudo terminaban en tragedia debido a brotes de enfermedades. Por eso, los Masaco rechazaron cualquier ofrenda, herramientas, utensilios, armas. Ellos solo dejaban espinas afiladas en el lugar de encuentro, advirtiendo a los forasteros que no debían entrar. Después de que cesaron los contactos y protegieron sus tierras, la población de la tribu aumentó. En los años 90 vivían aquí unas 90 personas, ahora son entre 200 y 250. Los científicos elaboraron mapas de sus senderos y campamentos y registraron con satélites la técnica de su agricultura nómada. La tribu quema la sabana y luego se traslada allí durante la temporada de lluvias. Los masacos se distinguen de otras tribus por sus arcos largos de hasta 3 metros. Los antropólogos aún no entienden cómo los usan para disparar. Su idioma es único y no lo entienden ni siquiera otros pueblos indígenas. Los investigadores señalan que la población de los Masaco está creciendo, lo que significa que tarde o temprano se encontrarán con la civilización. Pero la historia demuestra que esos contactos rara vez terminan bien. Historia perdida. Recientemente se encontró un fragmento muy esperado de los famosos rollos del Mar Muerto, que data de hace 2700 años. Estos rollos son partes de antiguos manuscritos descubiertos cerca del Mar Muerto entre 1946 y 1956, que incluyen 972 documentos en diferentes lenguas antiguas. De hecho, un tercio de ellos contiene textos bíblicos, mientras que el resto son no bíblicos y pertenecen a la época del Segundo Templo. Es interesante que uno de los 3 fragmentos raros, fechados en el período del Primer Templo y que se consideraba perdido, fue encontrado en Estados Unidos, en el estado de Montana. El dueño de este antiguo artefacto contó que su madre compró el papiro como un souvenir en Jerusalén
en 1965. Este fragmento despierta el interés de los científicos, ya que contiene solo 4 líneas en hebreo antiguo, comenzando con las palabras «Ve con Ismael». Los investigadores suponen que esto era una instrucción para el destinatario. Precisamente Ismael, en la historia bíblica, se asocia con el primogénito de Abraham y su sirvienta Agar, y es bastante popular. Después de un análisis detallado, los especialistas confirmaron la autenticidad del pergamino y su antigüedad. Ahora, este artefacto histórico se encuentra en Israel, en la Autoridad de Antigüedades. Sin embargo, muchos pergaminos similares todavía están ocultos en colecciones privadas en todo el mundo. Un fragmento del libro más antiguo fue estudiado por Teresa Samet Lupi, restauradora de la Universidad de Gradski. Ella investigó un papiro fechado en el siglo III a.C. y descubrió en él rastros de encuadernación. Imagínate, ella sostuvo en sus manos una página de un libro que tiene más de 2000 años. Este fragmento único fue descubierto en 1902 junto a una momia, y este hallazgo podría reescribir toda la historia de los libros, ya que es 400 años más antiguo que los libros más antiguos que conocemos. Hasta hoy, se considera que los libros más antiguos fueron creados entre los años 150 y 250 de nuestra era, y algunos de ellos se pueden ver en la Biblioteca Británica, las bibliotecas de Londres y las bibliotecas de Chester Beatty en Dublín. Los científicos están seguros de que en otros museos pueden estar ocultas reliquias similares, simplemente nadie las ha descubierto todavía. Después de todo, el papiro era un material de escritura bastante accesible y se usaba muy activamente. Este asombroso fragmento de aproximadamente 15 por 20 centímetros fue encontrado en la necrópolis egipcia de Ibis. Forma parte de una colección de 52 papiros. Hoy tenemos una oportunidad única de conocer la historia que se esconde detrás de cada símbolo en estas páginas antiguas. Una criatura misteriosa en el Ártico. Ahora nos embarcaremos en una aventura increíble hacia el corazón del Ártico, un desierto helado que guarda muchos secretos. Y uno de esos secretos hoy se nos revelará un poco. Conozcan al pequeño monstruo. Y aunque a primera vista la palabra monstruo nos hace pensar en criaturas gigantes y aterradoras, nuestro héroe no es así. Este monstruo no lo es por su tamaño, sino por lo inusual que es. Su tamaño es sorprendentemente modesto, pero es su singularidad lo que realmente lo convierte en un verdadero monstruo. Este pequeñín súper interesante fue descubierto por el geólogo estadounidense James Dwight Dana en el siglo antepasado, y quedó tan impresionado que lo llamó monstrilo. Pero aquí viene lo más sorprendente. En 2014, los científicos modernos se encontraron con una criatura igual. Tal vez pienses que es algo parecido a un camarón. Correcto, pero su tamaño es de apenas unos cuantos milímetros. Nuestro pequeño monstruo tiene la cabeza plana con antenitas, 4 pares de patitas y solo un ojo. Además, tiene algunas otras características sorprendentes que lo hacen aún más único. Pero lo que realmente nos sorprendió fue que este microcíclope fue encontrado no como una larva, sino como un ser adulto. Verán, nuestro pequeño monstruo, a pesar de su tamaño, es importante para el ecosistema de nuestro planeta. Este monstruo de cabeza plana confirmó que los hielos eternos del Ártico esconden miles de secretos. Y este desierto helado es como un refrigerador gigante que conserva todos esos secretos en perfecto estado. La cápsula del tiempo de la cueva de Teopetra. Imagínate, hace 130.000 años la gente ya había elegido esta cueva como su hogar. Eso es exactamente lo que concluyeron los arqueólogos al estudiar la cueva de Teopetra en el corazón de Grecia, al pie de Meteora. Este increíble pedazo de tierra se formó entre hace 137 y 65 millones de años. Las personas encontraron en esta cueva un lugar acogedor para vivir y su interior resultó ser excepcionalmente espacioso, con unos 500 metros cuadrados, y lo que es especialmente agradable, la cueva es muy luminosa gracias a su enorme entrada. La investigación de la cueva comenzó en 1987 y duró 20 años completos, bajo la estricta dirección de la doctora Nina Kiparisia Apostoliki. Inicialmente la cueva servía como refugio para las ovejas de los pastores locales, pero luego se convirtió en un sitio clave para los arqueólogos de toda Grecia. Y aquí hay un dato interesante. Teopetra es la única cueva en Grecia donde se puede ver claramente la continuidad histórica de la ocupación humana, desde el Paleolítico hasta el Neolítico. Una ventana científica al pasado como esta es realmente una rareza. La misteriosa tumba 157. Durante las excavaciones en la parte oriental de Croacia, en el asentamiento de Rachesha, los arqueólogos descubrieron una misteriosa sepultura medieval que recibió el nombre de Tumba 157. Llamó la atención por su ubicación inusual y sus aterradoras características rituales. La tumba se encontraba bajo el suelo de una antigua iglesia, a lo largo de la pared sur, y sobre los restos del difunto yacían piedras macizas que, según los investigadores, pudieron haber sido colocadas allí deliberadamente para evitar su posible resurrección.
Este hecho, así como la posición particular del cuerpo, llevó a la suposición de que el entierro estaba relacionado con la creencia en vampiros. El análisis antropológico mostró que los restos pertenecen a un hombre de entre 40 y 50 años que en vida realizaba trabajos físicos pesados. Sin embargo, lo más misterioso es el daño intencional al esqueleto. Su torso estaba orientado hacia abajo y la cabeza separada del cuerpo. Estas prácticas funerarias inusuales se habían encontrado antes en Europa y a menudo se asociaban con el miedo a los muertos que podían volver a la vida. El contexto histórico también le da un significado especial al hallazgo. El asentamiento de Rachesha existió desde el siglo XIII hasta el XVI y perteneció primero a los templarios, luego a la Orden de los Hospitalarios, y más tarde pasó a manos de la nobleza local. Los arqueólogos han descubierto aquí 181 entierros en 15 años. En algunas tumbas se encontraron rastros de rituales funerarios poco comunes, incluyendo cuerpos decapitados y huesos dislocados, lo que evidencia antiguas supersticiones y temores. El análisis de fuentes históricas confirma que, incluso después de la adopción del cristianismo en los países eslavos, la creencia en fuerzas malignas continuó existiendo. 9 de los 10 mandamientos. La losa de piedra más antigua conocida, con 9 de los 10 mandamientos grabados en ella, está siendo preparada para su venta en una subasta. Los expertos suponen que el precio podría alcanzar entre 1 y 2 millones de dólares. La losa de mármol data de un periodo entre los años 300 y 500 después de Cristo y fue descubierta en 1913 durante la construcción de una vía férrea en la costa sur del actual Israel, cerca de lugares donde se encontraban antiguas sinagogas, mezquitas e iglesias. En la losa de mármol, que mide aproximadamente 2 pies de alto y pesa 115 libras, hay 20 líneas de texto en paleohebreo. Apareció por primera vez en el mercado en 2016 y se vendió por $850,000. Durante mucho tiempo después de su descubrimiento, la importancia de la losa no fue comprendida. En algún momento incluso la usaron como baldosa en la entrada de una casa, lo que provocó que parte de las letras se desgastaran. En 1943, el arqueólogo Hugh Kaplan adquirió la losa y la identificó como un decálogo samaritano creado por los samaritanos, un antiguo grupo religioso cuyas creencias se basaban en el Antiguo Testamento, pero diferían del judaísmo. El texto de la losa coincide casi por completo con los mandamientos bíblicos, conocidos tanto por cristianos como por judíos. Sin embargo, uno de los mandamientos, no tomarás el nombre del Señor en vano, está ausente. En su lugar, contiene una indicación de adorar en el monte Gerizim, lo que refleja la creencia religiosa de los samaritanos. Nuevos misterios de las prácticas funerarias de Egipto. Por primera vez, los científicos realizaron un análisis detallado de la pasta rosa y blanca que se usaba para sellar los ataúdes en el antiguo Egipto. La investigación mostró que estas sustancias tenían una composición diferente y cumplían funciones distintas. Una de las primeras muestras estudiadas fue el ataúd de Paquepu, sacerdote y guardián de las tumbas de Tebas, en Tebas, quien fue enterrado hace unos 2.700 años. Su ataúd de madera, que se encuentra en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge, constaba de 2 partes, un ataúd interior y uno intermedio, sellados con compuestos especiales. El análisis mostró que la pasta rosa se utilizaba para rellenar los huecos estructurales, mientras que la blanca servía como base para la pintura. Es interesante que en el ataúd interior se descubrió una capa que recordaba al papel maché, una composición multicapa de lino y yeso, similar a las que se usaban para las máscaras funerarias y envolturas de entierro. El componente principal de ambas pastas era la calcita, obtenida al moler piedra caliza. Sin embargo, en el ataúd interior se utilizó un material más puro, lo que confirma una atención especial a la estructura que estaba en contacto directo con el cuerpo. La pasta rosada, que contenía impurezas de hierro, era más tosca y servía para fines técnicos. Su estructura granulada ayudaba a prevenir la contracción durante el secado. La variedad de uniones indica que varios artesanos trabajaron en el ataúd, cada uno aplicando su propio método. Ritual durante el cambio de poder. En excavaciones arqueológicas en el sitio de Ucanal, en el norte de Guatemala, se han encontrado rastros de un antiguo ritual que posiblemente simbolizaba el cambio público del antiguo régimen de la civilización maya. En la parte superior del templo piramidal se encontraron huesos humanos carbonizados y adornos reales. Estos artefactos pueden indicar rituales funerarios especiales o ceremonias. El análisis mostró que los huesos pertenecen al menos a 4 adultos, de los cuales 3 fueron identificados como hombres. Uno de los esqueletos fue expuesto a una temperatura alta, superior a 800 grados. Este estudio confirma que los restos encontrados pudieron haber sido miembros de la familia real, originalmente enterrados en otro lugar y, siglos después, quemados como parte de un ritual relacionado con su traslado a la pirámide. Entre los objetos encontrados hay 1.500 fragmentos de varios adornos, colgantes, cuentas, placas,
y mosaicos de piedra verde, objetos de obsidiana y cuchillas. 10.000 cuentas hechas de conchas marinas, así como colgantes hechos de dientes de mamíferos. También se encontraron fragmentos de una máscara funeraria de mosaico hecha de piedra verde, lo cual es típico de los entierros reales de ese periodo. El análisis de radiocarbono indica que la muerte de las personas ocurrió aproximadamente 100 años antes de la incineración. Esto confirma la teoría de que el entierro pudo haber sido parte de un ritual que marcaba la destrucción simbólica y literal de la dinastía anterior de la línea convictional. Esto pudo haber sido un evento altamente ceremonial relacionado con el cambio del orden político en la región. Aldea celta y asentamiento romano. Un avance arqueológico en Múnich. En las afueras del norte de esta metrópolis alemana, los científicos se toparon con un descubrimiento sorprendente: restos de una antigua aldea celta de hace 2500 años y rastros de colonos romanos. Esta aldea, que floreció en la época de la civilización celta de Latén, fue hogar de nuestros antepasados hasta el primer milenio de nuestra era. Y ahora, al excavar bajo un nuevo barrio residencial, los arqueólogos han descubierto casas de esa época, cuyos contornos vemos como misteriosos círculos en la tierra. En el mismo centro del asentamiento se encontraba un edificio imponente, rodeado de estructuras de madera que recordaban columnatas, posiblemente un lugar de reunión para la comunidad local. Los arqueólogos también encontraron diferentes tipos de viviendas y pruebas de que los habitantes vivían en casas de entramado de madera. Los asombrosos cementerios de Tueri, con evidencias de épocas celtas y romanas, nos permiten entender que esta región estuvo habitada y fue próspera durante muchos siglos. Cada plato de cerámica, una jarra con el asa intacta, un vaso para beber hecho de esteatita e incluso una rara hoz de las tumbas cuentan la historia de tiempos pasados. La bota escita congelada es un verdadero artefacto del pasado, que tiene más de 2300 años. La encontraron en uno de los túmulos de Altai Montañoso, donde gracias al permafrost se conservó perfectamente. Es un calzado escita hecho de cuero y decorado con intrincados patrones, y la suela está cubierta de cuentas brillantes. Esta decoración indica el alto estatus de su dueño. Lo más probable es que fuera parte del atuendo de un noble escita o incluso de una noble escita. Los escitas eran famosos no solo por su destreza militar, sino también por su habilidad para crear objetos que podrían considerarse obras de arte. Su ropa no solo era práctica, sino también increíblemente hermosa. Es interesante que la suela de la bota también esté decorada. Quizá era un elemento ritual, o simplemente el deseo de lucir elegante incluso después de la muerte. Esqueleto de diferentes épocas. En Bélgica, los arqueólogos encontraron un esqueleto inusual compuesto por huesos de 5 personas que vivieron con una diferencia de varios miles de años. Los restos fueron descubiertos en un cementerio de cremación de la época romana en Pomerelle, cerca de la frontera con Francia. Resultó que este extraño individuo es 2500 años más antiguo que el período romano. Además, el análisis de radiocarbono mostró que los huesos pertenecen al Neolítico, es decir, al período entre los años 7000 y 3000 a.C. Las excavaciones de este cementerio comenzaron en la década de 1970 y entre 70 y 6 entierros de cremación, los científicos encontraron un entierro inusual, un esqueleto en posición fetal. Según las suposiciones iniciales, era romano, ya que junto al cráneo se encontraba un alfiler de hueso de tipo romano. Sin embargo, un análisis detallado en 2019 llevó a conclusiones inesperadas. El esqueleto estaba compuesto por huesos que pertenecían a diferentes personas, y el propio alfiler data del período comprendido entre los años 69 y 210 después de Cristo. Los dos científicos suponen que los romanos pudieron haber perturbado accidentalmente una tumba neolítica, añadiendo el cráneo y el alfiler para completar la composición. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué y cómo se reunieron diferentes restos. Una antigua fortaleza en el oasis. En el antiguo oasis de Jaibar, en el desierto de Arabia Saudita, los científicos descubrieron que la muralla de la fortaleza data de hace más de 4000 años. Esta gigantesca estructura tiene una longitud de 14,5 kilómetros y una altura de 5 metros, con alrededor de 180 bastiones, de los cuales solo se han conservado hasta ahora 6 kilómetros de muro y 74 bastiones. El análisis de radiocarbono de los restos de carbón encontrados en el sitio de excavación indica un periodo entre 2250 y 1950 años antes de nuestra era. En el muro se encontraron restos de cerámica, lo que confirma su antigüedad. Esta muralla, según suponen los arqueólogos, fue utilizada durante varios siglos y luego fue abandonada. Se supone que la muralla servía para proteger contra incursiones de nómadas, marcar los límites del territorio y proteger contra inundaciones. Esto indica la transición de la población local a un estilo de vida sedentario.
La construcción de una muralla tan gigantesca requirió recursos significativos. Alrededor de 250 personas trabajaron en ella durante 4 años, utilizando 164.000 metros cúbicos de piedra y ladrillo. El descubrimiento de la muralla fue posible gracias a imágenes satelitales, lo que abre nuevos horizontes para las investigaciones arqueológicas. Bebida misteriosa en una jarra. En China se encontró el alcohol destilado más antiguo, con más de 3.000 años de antigüedad. Este raro líquido, descubierto en un recipiente de bronce de la dinastía Shang, demuestra que la tecnología de destilación apareció en China mucho antes de lo que se pensaba. El recipiente en forma de búho fue encontrado en 2010 en la tumba M257 en Doxingzhuang, provincia de Shandong. Debido a la corrosión, no fue posible abrirlo de inmediato. Solo en 2024, después de una restauración minuciosa, los investigadores pudieron mirar dentro. Para su sorpresa, el recipiente contenía un líquido transparente que se conservó gracias al sellado hermético. El análisis en el laboratorio de la Universidad de Shandong confirmó que era licor destilado. No contenía azúcares ni ácidos orgánicos característicos del vino fermentado, pero tenía un pH neutro de 5.8. Esto lo distingue de las bebidas alcohólicas previamente desconocidas de la época del Neolítico y la dinastía Zhou. Descifrada la mapa más antiguo del mundo. En el Museo Británico revelaron el secreto de uno de los mapas más antiguos del mundo, una tablilla de arcilla de Babilonia. Creada hace unos 3.000 años, la llamada Imago Mundi, encontrada en la ciudad de Abu Jabba, Separ, en Irak, se encuentra en la colección del museo desde 1882. En la tablilla está representado de manera simplificada todo el mundo según la visión de los habitantes de Mesopotamia. En el centro hay un rectángulo que representa el río Éufrates, y alrededor de él hay círculos y rectángulos que indican ciudades, incluyendo Babilonia. Todo está rodeado por el río Amargo, las aguas saladas del Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Según el especialista en escritura cuneiforme Irving Finkel, esto es una representación esquemática del espacio donde la gente vivía y moría. Y más allá de sus límites, según la tablilla, se extendían 8 regiones lejanas. El texto en acadio, colocado sobre el mapa y en el reverso, narra la creación del mundo y también relata una de las versiones de la historia del diluvio universal. Según este relato, alrededor del año 1800 a.C., un dios ordenó al rey Utnapishtim construir un arca, cuyos restos supuestamente quedaron más allá del río Amargo en la ladera de una montaña. El fragmento faltante de la tablilla, descubierto en 1995, ayudó a los científicos a descifrar esta historia con mayor precisión. Además, se menciona al dios babilónico Marduk, así como criaturas fantásticas como el hombre escorpión y el pájaro Ansu con cabeza de león, lo que confirma el rico mundo mitológico de los babilonios. El peinado más antiguo. Este es un hallazgo sorprendente. Un peinado conservado de aproximadamente 3.300 años, encontrado en la cabeza de un habitante del antiguo Egipto. Las trenzas detalladamente tejidas impresionan por su complejidad y excelente conservación. En el antiguo Egipto, los peinados tenían una gran importancia y a menudo se usaban para expresar el estatus, la edad y la posición en la sociedad. El cuidado del cabello incluía el uso de aceites y productos aromáticos, lo que también los hacía atractivos y contribuía a su durabilidad. Los detalles conservados, como las trenzas, permiten a los científicos comprender mejor cuán importante era la apariencia para los antiguos egipcios y qué habilidad se requería para crear ese tipo de peinados. Un artefacto espeluznante en el jardín. Un paseo común con un detector de metales terminó en un hallazgo aterrador. Un residente de California descubrió accidentalmente un misterioso cofre enterrado en el jardín de un amigo. Al principio, esperaba encontrar solo objetos pequeños como monedas o tapas, pero en su lugar se topó con una caja metálica pesada, cubierta de símbolos extraños. Al abrir el cofre, los hombres esperaban encontrar algo valioso, pero dentro solo había tierra y algunas flores de plástico. La mayor preocupación la causó el emblema de las SS, símbolo de la Alemania nazi. Entre las teorías, el cofre pudo haber sido utilizado por soldados de la Segunda Guerra Mundial para transportar trofeos. A pesar de las muchas teorías, el origen del cofre sigue siendo un misterio. ¿Quién lo enterró y para qué? ¿Por qué solo había basura dentro? Tal vez los historiadores puedan revelar el misterio de este hallazgo. Matriz para fabricar imágenes de oro. En la parte central de la isla de Falster, ubicada en el sureste de Dinamarca, un entusiasta con un detector de metales hizo un descubrimiento increíble que podría reescribir no solo la historia de la región, sino también arrojar luz sobre una página poco conocida de la historia danesa. Lennart Larsen, mientras caminaba bajo la lluvia en busca de artefactos, escuchó una señal débil en su dispositivo. Al excavar la tierra, encontró un pequeño objeto inusual, una antigua matriz para fabricar imágenes de oro que supuestamente se usaban en rituales de culto
como ofrendas a los dioses. Según los arqueólogos del Museo de Lolland y Falster, este hallazgo podría estar relacionado con un antiguo centro de poder o actividad religiosa. La matriz, que mide solo 2 centímetros, data de un periodo entre los años 500 y 700 antes del inicio de la era vikinga. Artefactos como este son increíblemente raros. En total, solo se han encontrado 28 matrices similares en Escandinavia y ninguna al sur del mar Báltico. En la matriz de Falster está representada una persona con ropa elegante, de pie, con los brazos hacia abajo y las palmas hacia afuera. Este gesto se encuentra tanto en la cultura precristiana como en la cristiana y simboliza sumisión o revelación. Las particularidades de la imagen siguen siendo un misterio. Aún no se sabe si en la matriz está representado un hombre o una mujer. Es posible que sea la figura de un rey mostrando devoción a una deidad o, por el contrario, un dios manifestándose ante una persona. Excavaciones en un polvorín. Los arqueólogos descubrieron en el desierto al oeste de Irak asentamientos y artefactos paleolíticos de aproximadamente 1,5 millones de años de antigüedad. Entre los hallazgos hay hachas de mano y herramientas de piedra que arrojan luz sobre la historia temprana de la región y las actividades antiguas del ser humano. Las investigaciones se llevaron a cabo en la zona de Al-Shabaka, donde la geoarqueóloga Ella Ekbergs y su equipo estudiaron capas antiguas de suelo y rastros de actividad humana. Identificaron 7 sitios arqueológicos en un área de 10 por 20 kilómetros, así como más de 850 artefactos, incluyendo hachas de piedra del Paleolítico temprano. En algún momento aquí había un gran lago que dejó tras de sí cauces de ríos secos. Es probable que los antiguos habitantes usaran esta región para cazar y fabricar herramientas. Los científicos creen que futuras investigaciones ayudarán a comprender mejor cómo cambió el paisaje y qué grupos de personas lo habitaron en la antigüedad. En el proyecto participaron estudiantes iraquíes que estudiaban geoarqueología y el Paleolítico. A pesar de la inestable situación política, el trabajo se realizó sin incidentes. En el futuro, Ekbergs planea ampliar las investigaciones para reconstruir los cambios climáticos y la actividad humana temprana en la región. Ovillo de hilo. Durante las excavaciones de un antiguo asentamiento de la Edad de Bronce en Inglaterra, conocido como la Pompeya Británica, se encontraron 3 ovillos de hilo de 3.000 años de antigüedad. Fueron encontrados en casas subterráneas construidas en un terreno pantanoso. Uno de los ovillos estaba carbonizado, lo que plantea la pregunta de cómo pudo resistir el fuego sin dañarse. La composición del hilo aún no se ha determinado debido a la fragilidad de los artefactos. La falta de información sobre la composición del hilo genera debates entre los científicos, especialmente cuando se trata de materiales como la lana o las fibras vegetales. Se supone que los ovillos encontrados podrían estar hechos de lino o de ortiga. Todo esto indica que la historia del tejido y el uso de materiales textiles en la antigüedad sigue siendo poco estudiada y llena de misterio. Los arqueólogos todavía intentan determinar el significado de estos objetos textiles de madera, muchos de los cuales pudieron haberse perdido o dañado como resultado del incendio que destruyó el asentamiento. Esto hace que la tarea de reconstruir el contexto histórico sea aún más complicada. Escultura de una deidad alada. En el territorio del actual Irak, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente: una estatua de la deidad alada Lamassu. A pesar de los siglos transcurridos y su tamaño majestuoso, la escultura permaneció casi intacta. Es un monumento de alabastro de 2.700 años de antigüedad que representa a Lamassu, una deidad con cabeza humana, cuerpo de toro o león y alas de ave, que había perdido su cabeza. Sin embargo, fue restaurada. La cabeza ya se encuentra en exhibición en el Museo de Irak en Bagdad. Los agentes de aduanas la confiscaron a contrabandistas en la década de 1990. El arqueólogo francés Pascal Boterat-Lan, quien encabezó las excavaciones, destacó la importancia de su hallazgo comparándolo en tamaño con los monumentos de Egipto y Camboya. El peso de la estatua es de 18 toneladas y sus dimensiones son de 3.8 por 3.9 metros. Este grandioso artefacto de siglos de antigüedad alguna vez se alzaba en la entrada de la antigua ciudad de Dur-Sharrukin. Se sabe que fue mandada a instalar durante el reinado del rey Sargón II para proteger la capital de Asiria. Dato curioso, la estatua fue mencionada en documentos del siglo XIX, pero luego desapareció de la atención de los científicos durante muchos años. Los habitantes de la aldea local de Jarzabad finalmente escondieron la parte restante de la estatua para protegerla del saqueo. Pirámide de la civilización más antigua. La cultura norte chico, también conocida como Caral Supe, es considerada una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de los Andes. Existió hace unos 5.000 años y logró avances significativos en arquitectura, agricultura y organización social. Recientemente, los arqueólogos descubrieron una estructura piramidal a aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad sagrada de Caral Supe, en el Valle de Supe, Perú. La estructura es un edificio cuadrangular con una amplia escalera
que conduce hacia la parte superior. Sus paredes están decoradas con enormes piedras verticales llamadas huancas, que podrían haber tenido no solo un propósito estructural, sino también un significado ritual. Además de la pirámide, los investigadores encontraron 12 edificios públicos y ceremoniales ubicados alrededor de la plaza central, que tiene una superficie de casi 39 hectáreas. Esto indica la existencia de un pequeño centro urbano con funciones administrativas y religiosas. En la pirámide se identificaron 3 plataformas, lo que evidencia una compleja tradición arquitectónica de la civilización caral. En el sitio Chupa Chupatzigaro, los arqueólogos también descubrieron un geoglifo único realizado en el estilo de Sechín. Representa un perfil humano y probablemente está relacionado con rituales que reflejan el acceso a los recursos marinos y agrícolas de la región. La momia Hannah Beswick. El miedo a ser enterrado vivo no es solo un mito o una leyenda. La tafofobia, o el miedo a ser enterrado prematuramente, preocupaba a muchas personas famosas, como Chopin y Gogol. Sin embargo, la historia de Hannah Beswick, una habitante de Fellsworth del siglo XVIII, es especialmente sorprendente. Hannah quedó impactada por el caso de su hermano John, quien por poco evita ser enterrado vivo. Fue encontrado en un sueño letárgico durante su propio funeral. Este caso impactó tanto a Hannah que recurrió a medidas inusuales para protegerse de un destino similar. Ella acudió al Dr. Charles White para que él se asegurara de su verdadera muerte antes del entierro. El Dr. White, conocido por su interés en la anatomía patológica, tomó la inusual decisión de embalsamar el cuerpo de Hannah. Él extrajo todos los órganos internos y los reemplazó con una mezcla conservante. De esta manera, garantizó que Hannah no reviviría en el ataúd. Sin embargo, después de la muerte de Hannah en 1758, su cuerpo no fue sepultado. Se rumoraba que el Dr. White usó el dinero dejado para el funeral para sus propios fines. El cuerpo de Hannah fue guardado durante mucho tiempo en un embalaje inusual, dentro de la carcasa de un gran reloj de pared, y posteriormente fue entregado al Museo de Historia Natural de Manchester. Solo más de 100 años después de su muerte, en 1868, Hannah Beswick fue reconocida como fallecida y enterrada en el cementerio de Manchester. Es interesante que, después de su entierro, muchos afirmaron haber visto su fantasma, pero no le hizo daño a nadie. Sacrificio de perros. Los arqueólogos encontraron evidencia de sacrificios de perros cerca del Palacio Wolsong, que fue una residencia real en la antigua Silla, en la actual Gyeongju, Corea del Sur. Silla fue uno de los 3 reinos de Corea, que existió desde el año 57 a.C. hasta el 935 después de Cristo. La ciudad de Seorabeol, actualmente Gyeongju, era la capital, donde se construyó un complejo palaciego amurallado en forma de media luna. Anteriormente, en la entrada principal del palacio se encontraron restos humanos y animales, que probablemente se usaron en rituales. Una expedición reciente descubrió una estructura circular en las afueras del antiguo asentamiento, al suroeste del palacio. Dentro, los arqueólogos encontraron los huesos de 2 perros colocados simétricamente, así como un cuchillo, un peine de madera, dientes de tiburón y collares de cristal, que estaban dentro de una caja de madera. El análisis de los artefactos mostró que el hallazgo data del siglo III a.C. Las huellas de un incendio alrededor indican que el lugar pudo haber sido quemado después de un ritual. En ese tiempo, la región formaba parte de la Confederación Jing'an, predecesora del reino de Silla. Un libro con sorpresa, una Biblia con un mecanismo secreto para un arma de fuego, representa una combinación única de texto religioso y arte de la armería. Este artefacto inusual fue fabricado para el dogo veneciano Francesco Morosini en el siglo XVII. El mecanismo secreto permitía ocultar un arma de fuego en miniatura dentro del libro, y el marcador de seda servía como gatillo. Es difícil decir si Morosini usó esta Biblia para su propósito, sin embargo, era famoso por su agudeza e inteligencia, lo que posiblemente contribuyó a su larga vida. El dogo vivió hasta los 74 años, lo cual era una edad bastante respetable para esa época. Esta Biblia combinaba la destreza ingenieril de la época y muestra cómo las personas poderosas de aquel entonces buscaban combinar medios de autodefensa con objetos cotidianos. ¿Cómo surgió el primer papel moneda? Hace mucho tiempo, en la época de los antiguos fenicios, el comercio era algo complicado. Para facilitar el intercambio de bienes, ellos idearon usar monedas como un medio de intercambio universal. Sin embargo, las monedas eran pesadas y los esclavos las transportaban usando asas especiales. Entonces, los chinos aparecieron en escena con una idea revolucionaria. Alrededor del siglo I a.C., ellos inventaron los billetes de cuero. Estaban hechos de la piel de ciervos blancos y marcados con signos especiales. Se podían usar para comprar en cualquier parte del imperio, y negarse a aceptarlos costaba la vida. Ese dinero de cuero se convirtió en el antecesor de los billetes de papel que conocemos hoy en día. Aproximadamente en los años 800,
Los chinos decidieron intentar crear dinero de papel usando la técnica de la xilografía. Es una forma de grabado en madera e impresión en papel. Pero ese dinero volador, como lo llamaron, no fue tomado en serio de inmediato, ya que un billete de papel podía volar fácilmente con una ráfaga de viento. Inicialmente, ese dinero de papel se usaba como garantía para obligaciones de deuda, pero con el tiempo se convirtió en un medio de pago completo. El dinero de papel hizo que el comercio fuera mucho más conveniente. Los comerciantes ya no tenían que cargar monedas pesadas, y el metal podía usarse para otras necesidades importantes. Este nuevo dinero volador se parecía más a cheques y se usaba para transacciones grandes. En solo unas pocas décadas, el dinero de papel pasó de ser un certificado de crédito a convertirse en un medio de pago completo, transformándose en lo que hoy llamamos papel moneda. Europa en ese entonces todavía estaba sumida en la Edad Media, pero la idea de los chinos fue tan revolucionaria que se extendió por todo el mundo. Y así, en 1601 Suecia se convirtió en el primer país europeo en imprimir y poner en circulación dinero de papel. Así comenzó la historia del dinero de papel, que conocemos y usamos hoy en día. La misteriosa casa en el antiguo tapiz. El tapiz de Bayeux es una de las obras de arte medieval más famosas, que ilustra la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Sin embargo, sigue siendo un misterio histórico. Nuevas investigaciones han ayudado a revelar otro secreto relacionado con este monumento único. El tapiz de 68.3 metros de largo representa los eventos clave previos a la batalla de Hastings, incluyendo el asesinato del último rey anglosajón, Harold II, por el ejército del duque Guillermo. Los arqueólogos confirmaron que uno de los lugares mostrados en el tapiz realmente existió: la residencia de Harold en Bosham, Inglaterra. Utilizando tecnología moderna, los investigadores estudiaron las estructuras bajo el edificio del siglo XVII que supuestamente fue construido en el lugar del palacio. El escaneo por radar y el análisis de antiguas excavaciones permitieron identificar los restos de dos construcciones medievales y un hallazgo importante: un baño, lo que indica el estatus de una residencia de élite. Harold poseía varias propiedades, pero Bosham probablemente era su favorita. El palacio tenía fosos, graneros, almacenes, cocinas e incluso habitaciones para los sirvientes. Este descubrimiento ayuda a reconstruir la vida de la nobleza anglosajona y confirma que el tapiz de Bayeux no es solo una obra de arte, sino una valiosa fuente histórica. El origen de todo lo existente. La escultura de arcilla Diosa Madre Sentada de Beluchistán, Pakistán, pertenece a la Edad de Bronce y data aproximadamente entre los años 2500 y 2000 a.C. Este artefacto, que mide solo 8.6 centímetros por 2.9 centímetros, se encuentra en la colección del Museo Metropolitano de Nueva York. La escultura representa a la diosa madre, símbolo de la fertilidad y la maternidad. Una característica distintiva es el detallado trabajo del peinado en forma de rizos ondulados, que posiblemente simbolizan la fuerza vital y la protección. Los grandes pechos y caderas resaltan el culto al principio femenino. Es común en las culturas antiguas relacionadas con la agricultura. Resulta de especial interés la similitud de esta escultura con artefactos similares encontrados en otras regiones, como Mesopotamia y el Valle del Indo. Existe la suposición de que la escultura tenía un propósito ritual. Probablemente se utilizaba en ceremonias relacionadas con la fertilidad de la tierra y de las mujeres. Una interpretación más mística sugiere una conexión con antiguos cultos cósmicos, donde la figura podría simbolizar el vínculo entre las fuerzas celestiales y terrenales, actuando como intermediario entre los mundos. Los investigadores descifraron el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich ha intrigado a científicos y criptógrafos durante más de 600 años. Este documento, lleno de textos cifrados e ilustraciones inusuales, genera muchas hipótesis, que van desde hechizos mágicos hasta textos obscenos. Pero los investigadores de la Universidad Macquarie llegaron a la conclusión de que el contenido del manuscrito no solo es decente, sino que también contiene información que a principios del siglo XV no era para todos. El Dr. Keegan Brewer, autor principal del estudio, afirma que el manuscrito es un manual medieval de ginecología, que incluye información sobre sexo, anticoncepción y tratamiento de enfermedades ginecológicas. El carácter cifrado del texto sugiere que se intentó restringir el acceso a esta información para un grupo específico de lectoras, lo que es un claro ejemplo de censura de género. En el manuscrito hay muchas ilustraciones que muestran plantas, animales y personas, pero los dibujos de alcohol llamaron especialmente la atención de los investigadores. El manuscrito muestra mujeres desnudas señalando sus genitales. Estas imágenes claramente sugieren una orientación ginecológica del texto. Los secretos femeninos, como se llamaba la salud de la mujer en la Edad Media,
estaban sujetos a una estricta censura a pesar de ser estudiados activamente. La cultura patriarcal de esa época temía al cuerpo femenino y sus funciones, lo cual se reflejaba en los textos médicos de aquel entonces. Una de las ilustraciones más grandes y enigmáticas, conocida como las rosetas, podría simbolizar las opiniones comúnmente aceptadas sobre el sexo y la anticoncepción de esa época. Según las creencias de aquel entonces, el útero estaba compuesto por 7 cámaras y la vagina tenía 2 orificios. Es posible que los 9 círculos de la ilustración simbolicen estos detalles anatómicos. De este modo, el manuscrito de Voynich podría no ser simplemente un conjunto de símbolos sin sentido o una broma como algunos han sugerido, sino un documento histórico importante que revela los enfoques hacia la salud femenina en la Europa medieval. La momia del león de Yakutia. En noviembre de 2024, los paleontólogos polares rusos concluyeron el estudio de un hallazgo único, la momia de un cachorro de Homo terio que permaneció en el permafrost de Yakutia durante unos 35.000 años. Este es uno de los ejemplares más raros de depredadores antiguos, que durante millones de años dominaron vastos territorios desde América del Norte hasta África. Los homoterios eran depredadores poderosos, compitiendo con los leones, los tigres dientes de sable e incluso las hienas. Cazaban en manada y sus colmillos, aunque más cortos que los de los esmilodones, eran más gruesos y resistentes, lo que les permitía atravesar la piel de animales grandes, como los mamuts jóvenes. A diferencia de los esmilodones que cazaban solos al acecho, los homoterios preferían la caza en grupo, como los lobos. Sus poderosas patas y su caja torácica desarrollada los hacían cazadores resistentes. Los hallazgos en Yakutia permitieron a los científicos estudiar en detalle la apariencia de un cachorro. Ya a las 3 semanas tenía un cuello macizo, un hocico ancho y patas que parecían esquís, ideales para moverse sobre la nieve. La comparación con un cachorro de león moderno mostró que los homoterios eran más robustos y musculosos. A pesar de sus adaptaciones, los homoterios se extinguieron hace unos 10.000 años. Su estrategia de caza especializada resultó ineficaz ante el derretimiento de los glaciares y la competencia con los humanos primitivos. El camino de los dinosaurios. En la cantera Dewars Farm en Oxfordshire, Reino Unido, los científicos desenterraron alrededor de 200 huellas de dinosaurios dejadas hace más de 166 millones de años. Un equipo internacional de las universidades de Oxford y Birmingham estudió este sitio en junio de 2024 tratando de entender cómo exactamente se movían y cómo interactuaban entre sí los antiguos reptiles. 5 senderos principales combinados en una especie de pista de dinosaurios despertaron un interés especial. 4 de ellos pertenecen a grandes saurópodos herbívoros, incluyendo al cetiosaurio, un dinosaurio emparentado con el diplodoco que medía hasta 18 metros de largo. Otra de las huellas fue dejada por un megalosaurio de aproximadamente 9 metros, un feroz depredador con patas de 3 dedos y garras afiladas. En una zona, las huellas de un herbívoro y un depredador se cruzaron en el lodo, lo que brinda una oportunidad única para saber si sus caminos podían cruzarse no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Los paleontólogos destacan el excelente estado de conservación de las huellas fosilizadas. En las impresiones se pueden ver las deformaciones del suelo bajo el peso de las patas. Esto permite estimar el tamaño de los dinosaurios y recrear las condiciones de la antigua laguna en la que se encuentran huellas de madrigueras, conchas y restos vegetales. Para registrar todos los detalles, los investigadores tomaron 20.000 fotografías y crearon modelos tridimensionales con la ayuda de drones. Una puerta metálica dentro de la roca. Desde principios del siglo XXI, numerosas historias y rumores rodean la construcción del ferrocarril Baikal-Amur en Rusia, algunos de los cuales sorprendentemente tienen fundamentos reales. Durante los trabajos activos en esta vía férrea, los trabajadores se encontraban con anomalías y fenómenos paranormales, lo que llevó a muchos a llamar a la línea ferroviaria fantasmal. Entre las historias destaca especialmente la del fantasma del ferrocarril, un tren que pasa en silencio, del cual fueron testigos tanto los constructores como los habitantes locales. Según los científicos, el origen de estas historias podría estar relacionado con los acontecimientos de la década de 1940, cuando durante un levantamiento, los prisioneros robaron una locomotora en un intento de fuga. Los misterios tampoco pasaron por alto los túneles de BAM, en particular el túnel Severomuisky, cuya construcción duró más de 25 años debido a sorpresas inesperadas que presentaban nuevos desafíos para los constructores. Los misterios relacionados con estas construcciones, incluida la historia del chamán blanco que presagia catástrofes, solo aumentan el aura de misticismo que rodea a la vía férrea. A cada paso, los constructores se enfrentaban a nuevos obstáculos que requerían soluciones inmediatas. Uno de los momentos más intrigantes fue el descubrimiento de una puerta metálica en una de las secciones del túnel, después de que irrumpiera un manantial subterráneo que provocó la muerte de 30 personas. La puerta, que se convirtió en un verdadero misterio, permaneció como un enigma sin resolver.
al igual que los extraños sonidos que provenían de debajo de la tierra, parecidos a golpes. Los intentos de explicar estos fenómenos varían desde suposiciones sobre una alta concentración de gas radón, capaz de causar alucinaciones auditivas, hasta historias sobre fuerzas malignas que habitan en las profundidades del túnel. Un toque adicional de intriga lo aporta el Puente del Diablo, que forma parte de esta misma vía férrea y es famoso por sus misterios y mitos. A pesar de todas las dificultades técnicas y místicas, los túneles de Severomuisk y el Puente del Diablo siguen siendo las construcciones más importantes del BAM, y las historias relacionadas con ellos continúan fascinando tanto a especialistas como a viajeros. Las respuestas a muchas preguntas aún no se han encontrado, y cada nuevo misterio solo aumenta el enigma de estos lugares. Fragmentos reales del Libro de los Muertos. En el siglo XIX, Sir Thomas Phillips, un coleccionista británico, soñaba con convertirse en el dueño de todos los libros del planeta. Él reunió una colección de 60.000 manuscritos y 50.000 libros. Entre ellos había 19 fragmentos del Libro de los Muertos. Durante muchos años, sus herederos saquearon y vendieron la biblioteca en subastas. En la década de los 70, estas reliquias pasaron a Hans Klaus, un conocido comerciante de libros de Nueva York. En 1983, Klaus y su esposa entregaron los fragmentos al Museo Getty en Los Ángeles, donde permanecieron ocultos de la humanidad durante muchos años. Apenas recientemente, el museo decidió mostrar al público 7 fragmentos de estos artefactos. El Libro de los Muertos es un libro poco común. Es una colección de 200 oraciones y conjuros destinados a ayudar a las almas de los difuntos en su viaje por el más allá. Era una especie de guía antigua para el alma. A pesar del nombre, los antiguos egipcios prestaban más atención a la vida, tratando de controlar sus miedos ante la muerte. El objetivo del difunto era llegar al mundo paradisíaco que recordaba al Egipto natal y unirse a las deidades, participando en el ciclo eterno del renacimiento. Solo las clases altas de la sociedad podían permitirse tener un libro de los muertos con conjuros personalizados. En la exposición, los visitantes podían ver rollos que pertenecieron a sacerdotes del templo llamados Aset y Anjesen-Aset, así como tiras de lino con conjuros para la momificación. Llama especialmente la atención la escena de la sala del juicio, donde la balanza decide el destino del difunto. Si el corazón del difunto es ligero, va al paraíso. Si es pesado, le espera un otoño eterno. El continente africano se está dividiendo. Los científicos han descubierto que África se dividirá en 2 continentes mucho más rápido de lo que se pensaba antes. En 2005 apareció una grieta de 56.5 kilómetros de largo en el desierto de Etiopía, que sigue expandiéndose a una velocidad de 1.5 centímetros por año. Esto es parte de un proceso a gran escala relacionado con el Valle del Rift de África Oriental, una gigantesca falla de 3.200 kilómetros de longitud que se formó hace 22 millones de años. Antes se pensaba que África se dividiría en decenas de millones de años, pero el profesor de la Universidad de California, Ken McDonald, predice que esto sucederá en solo 1,5 millones de años. Al final, el Océano Índico inundará África Oriental, formando un nuevo continente que incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y la mitad de Etiopía. Los grandes lagos de África, que contienen el 25% del agua dulce del planeta, se formaron precisamente debido a la falla tectónica. Según el exconsultor de la NASA, Alexander Dotten, estos procesos continúan y, con el tiempo, África Oriental se separará por completo, formando un nuevo océano. Los datos satelitales modernos y el escaneo sísmico confirman que la actividad volcánica en la región está aumentando. En 2018, las fuertes lluvias provocaron la formación de nuevas grietas en Kenia, y los habitantes locales sintieron temblores subterráneos. Los expertos también creen que Madagascar con el tiempo se dividirá en 2 islas. Aunque estos cambios no son perceptibles en la escala de la vida humana, los terremotos y las erupciones volcánicas serán cada vez más frecuentes, marcando el nacimiento de un nuevo continente. Carta de un estudiante babilónico. Una tablilla escrita por Idinsin para su madre Sinu en la ciudad de Larsa. Es del siglo XVIII antes de nuestra era y es un testimonio único de la época del reinado de Hammurabi. Este artefacto, que se conserva en el Museo del Louvre en París bajo el número TCL 18111, está escrito en lengua acadia. Idinsin expresa su decepción en una carta a su madre por la calidad de la ropa que ella le envió. Él compara su ropa con la de sus compañeros y en repetidas ocasiones intenta hacer que su madre se sienta culpable, esperando que ella le envíe un atuendo nuevo. Idinsin escribe: que los dioses Shamash, Marduk e Ilabrat te protejan por mi bien. La ropa de los jóvenes aquí mejora cada año y tú permites que la mía empeore. Me cosiste ropa mala, aunque el hijo de Adat y Dinamo, el hijo del asistente de mi padre, tiene 2 conjuntos de ropa hermosa. A pesar de que eres mi verdadera madre y a él solo lo adoptaron, su madre lo quiere y tú a mí no. Esta carta muestra que los problemas y preocupaciones de los adolescentes
han permanecido sin cambios durante milenios, a pesar de los cambios de época y cultura. Antiguo cementerio de caravanas comerciales. Los arqueólogos hicieron un importante descubrimiento en las alturas del Negev, una antigua tumba de 2500 años de antigüedad que arroja luz sobre las rutas comerciales del mundo antiguo. Los artefactos encontrados confirman que esta región era un importante nodo que conectaba Arabia del Sur, Fenicia, Egipto y el Mediterráneo. Las excavaciones revelaron tumbas de comerciantes que cruzaban el desierto, entre los cuales había mercaderes que transportaban incienso, mirra y bienes valiosos. Entre los hallazgos hay puntas de flecha de Yemen, joyas, conchas raras y herramientas para procesar incienso. Es especialmente interesante un amuleto del dios egipcio Bes, protector de mujeres y niños. Su presencia puede indicar el comercio de personas en la antigüedad, lo cual es confirmado por registros históricos sobre los minaeos, comerciantes de Yemen que adquirían mujeres en Egipto, Gaza y Grecia. La tumba está ubicada en un cruce estratégico de antiguas rutas que atraviesan el desierto. Imagen antigua de pesca. Los científicos descubrieron la imagen más antigua de la pesca encontrada en placas de esquisto de la zona arqueológica de Gonnersdorf, en el oeste de Alemania. Estas imágenes tienen unos 15.800 años y pertenecen a la cultura magdaleniense. El estudio de 46 placas encontradas anteriormente se realizó utilizando métodos modernos de visualización. Los científicos determinaron que los dibujos de peces y los patrones en forma de red en las placas forman una sola composición que representa el uso de redes de pesca. En las placas se identificaron 11 imágenes de peces, de las cuales 8 están rodeadas por redes. Las figuras están grabadas en las partes lisas de la pizarra. Primero se dibujaba el pez y luego se añadía el patrón de red. El hecho de que los magdalenienses consumían pescado está confirmado por los huesos de peces encontrados en sus asentamientos. Los científicos creen que las redes se fabricaban con fibras vegetales, como la ortiga. Anteriormente se habían encontrado otras evidencias de la pesca en el Paleolítico, incluyendo anzuelos de hasta 42.000 años de antigüedad y trampas. Las placas de Gonnersdorf también contienen imágenes de ciervos, caballos, mamuts y siluetas femeninas, lo que las convierte en una valiosa fuente de conocimiento sobre la vida de los antiguos humanos. Cementerio Biore-Biurreliog, Yakutia, Río Biore-Biurreliog. Aquí no se pueden encontrar conchas ni piedras bonitas, pero es posible tropezar con colmillos y cráneos antiguos que sobresalen directamente de la tierra. Este es uno de los cementerios de mamuts más grandes del planeta. Miles de huesos, cuya antigüedad se cuenta en milenios, guardan los misterios del pasado. ¿Por qué tantos animales murieron en un solo lugar? El cementerio se dio a conocer en 1947, pero las primeras investigaciones serias comenzaron hasta la década de 1970. En ese entonces, los científicos supusieron que los mamuts venían al río en busca de alimento, pero las orillas pantanosas no soportaban su peso y los animales se hundían. Los animales más ligeros podían pasar sin problema. Durante 39 años, los paleontólogos extrajeron de la tierra más de 8.500 huesos, de los cuales el 99.5% pertenecían a mamuts. Se encontraron restos de al menos 150 individuos, pero el tiempo, los contrabandistas e incluso los antiguos humanos dejaron su huella. Cerca de ahí se encontró un campamento donde nuestros antepasados rompían huesos de mamut para crear herramientas y armas. Las investigaciones más recientes han demostrado que los cazadores no venían aquí por casualidad, sino que conducían deliberadamente a los mamuts hacia esta zona. Y durante 1000 años, la gente regresaba regularmente a este lugar para obtener carne y colmillos. Este cementerio no es solo un fenómeno natural, sino evidencia de una antigua estrategia de caza. Imagínate, en 1000 años la humanidad ha pasado de la caza nómada a la exploración espacial. Pero en el pasado, la gente podía regresar al mismo lugar durante siglos solo para sobrevivir. Es probable que nunca volvamos a alcanzar ese tipo de estabilidad. El dueño del ejército de terracota. Hace medio siglo se hizo un descubrimiento único. Se encontró el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Después de años de investigaciones, el último refugio del gobernante sigue intacto. Los científicos no se atreven a perturbar su descanso. En 1974, cuando el campesino Yan Xifa, junto con sus hermanos, cavaba un pozo al pie de la montaña Lishan, su pala chocó con algo duro. Ese algo resultó ser un fragmento de una estatua de barro. Este hallazgo resultó ser toda una colección de artefactos, pero el campesino solo pudo recibir simbólicamente 10 yuanes por su descubrimiento. Los arqueólogos que se hicieron cargo del asunto pronto descubrieron un ejército de terracota, que se considera los guardianes del gran Qin Shi Huang. Pero el misterio de la tumba sigue sin resolverse, ya que las leyendas dicen que está llena de mercurio,
al que el emperador consideraba un elixir mágico. Investigaciones modernas han confirmado una alta concentración de este elemento en la zona de la tumba. Hoy en día, los científicos están haciendo planes para evitar las antiguas trampas y entrar en la tumba. Están considerando la posibilidad de usar muones, partículas subatómicas que ayudarán a ver lo que está oculto en las profundidades de la tumba sin perturbar su tranquilidad. Celo eclesiástico del siglo XIII. En el condado de Suffolk, Inglaterra, Paul Henderson, junto con su hijo de 10 años Jorge, se embarcaron en una expedición de búsqueda en los campos de Woodbridge. Armando a su hijo con un detector de metales, no tardaron mucho. En solo 10 minutos, el aparato emitió una señal. A una profundidad de 12 centímetros, Jorge encontró un objeto plano inusual de forma ovalada con esquinas puntiagudas, lo cual sorprendió a su padre. Este objeto superó todos los hallazgos anteriores de Jorge, quien desde niño comparte este pasatiempo con su padre. Pablo, como aficionado a la historia, reconoció de inmediato en el objeto un sello medieval de cobre. Está adornada con una imagen de la Virgen María con el niño y una inscripción en latín que indica su pertenencia al monasterio de Batley. Al regresar a casa, el padre y el hijo acudieron al forense, quien confirmó que el sello data de principios del siglo XIII y tiene un gran valor histórico. Más tarde, el sello fue vendido en una subasta por 4,000 libras esterlinas y las ganancias se dividieron entre Jorge y el dueño del campo. Brillaban bajo los rayos del sol. Durante la investigación de un antiguo complejo funerario en el suroeste de España, los arqueólogos descubrieron los restos de mujeres enterradas con vestimenta ritual adornada con miles de cuentas. Este atuendo inusual, según los científicos, indicaba el alto estatus de sus portadoras y se utilizaba en ceremonias especiales. La tumba, que tiene aproximadamente 5,000 años de antigüedad, se encuentra en Valencina de la Concepción, una zona arqueológica cerca de Sevilla. Las excavaciones revelaron la mayor colección de cuentas jamás encontrada en una sola tumba. En total, los investigadores estudiaron más de 270,000 cuentas hechas de conchas marinas, piedra y hueso. Destaca especialmente una tumba de la Dama de Marfil. Sus adornos probablemente estaban relacionados con los recursos marinos y las rutas comerciales de la Edad del Cobre. Según los investigadores, las cuentas de nácar brillaban al sol, intensificando el efecto visual del atuendo. Los científicos creen que las cuentas formaban parte de túnicas, faldas o capas ensartadas en la tela, de la cual se conservan rastros. El investigador señala que para fabricar tal cantidad de cuentas se habría necesitado un equipo de 10 personas trabajando al menos 7 meses. La magnitud del trabajo es impresionante y señala tradiciones artesanales complejas de aquella época. El nombre de Jesucristo. Al estudiar los restos de un hombre de Sudán, los científicos de la Universidad de Varsovia identificaron un tatuaje religioso con un símbolo cristiano. Estos restos fueron encontrados cerca del monasterio de Gazali, que data de la Edad Media. En la pierna del difunto, quien falleció hace aproximadamente 1300 años, se descubrió un tatuaje con la imagen de un crismón, un monograma del nombre de Jesucristo formado por las letras griegas G y Rho. Además, cerca se encontraban los símbolos alfa y omega. Este símbolo apareció por primera vez en el año 324 después de Cristo durante el reinado del emperador Constantino. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, simbolizando la idea de Dios como el principio y el fin de todo. Es interesante el hecho de que el tatuaje esté ubicado en la pierna derecha, ya que según la versión de los científicos, ahí podría haber sido clavado el clavo durante la crucifixión de Cristo. Esta marca religiosa indica la fe cristiana del hombre, sin embargo, no se ha establecido si era un monje del monasterio de Gazali, ya que sus restos fueron encontrados en un cementerio vecino destinado a los habitantes locales. Según el análisis, tenía entre 35 y 50 años al momento de su muerte. En aquella época, esta región, conocida como Nubia, incluía parte del actual Egipto y Sudán, y el cristianismo era la religión principal. A pesar de que los restos fueron encontrados hace 7 años, el tatuaje único fue descubierto apenas recientemente, y este es solo el segundo caso conocido de tatuaje en la Nubia medieval. El mapa tridimensional más antiguo del mundo. Los arqueólogos han descubierto el mapa tridimensional más antiguo del mundo, que tiene una antigüedad de 13,000 años, fue tallado en arenisca de cuarzo en el refugio de la cueva Segognole 3 en Francia y, según los investigadores, representa una imagen esquemática del paisaje de la cuenca de París. Según el análisis, el mapa muestra el relieve del terreno con la indicación de las direcciones de los flujos de agua, lo cual era de vital importancia para las personas del Paleolítico tardío. Según el antropólogo Anthony Mills, para las personas antiguas, el conocimiento de los flujos de agua era más importante que los conceptos modernos de distancia y tiempo. Un descubrimiento importante fue que las personas del Paleolítico no solo registraban el paisaje, sino que también lo modificaban intencionalmente
creando canales artificiales en la arenisca para controlar los flujos de agua de lluvia. Los creadores del mapa abrían grietas en la piedra a propósito para dirigir el agua a través del asentamiento. Esto demuestra que hace ya 13.000 años, las personas tenían pensamiento ingenieril y un profundo conocimiento de la hidrología. Además, los arqueólogos suponen que los canales tallados podrían haber tenido un significado mitológico o ritual relacionado con el agua y la concepción de la naturaleza y la vida. La franja de agujeros en Perú. En el Valle de Pisco, en Perú, se encuentra un lugar misterioso conocido como la Franja de Agujeros o Monte Sierpe. Esta estrecha franja de tierra de entre 14 y 20 metros de ancho y aproximadamente 1.500 metros de largo está cubierta de miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar ganó fama por primera vez gracias a una fotografía aérea de Robert Chippy, publicada en la década de 1930 en National Geographic. Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Monte Sierpe. Solo en la década de 1950, Victor von Hagen estudió los pozos y sugirió que eran tumbas vacías, y estimó su número total en 5.000. Más tarde, John Hyslop propuso la teoría de que los pozos se usaban como almacenes, similares a los que se encontraron en otros lugares de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Están hechos de diferentes maneras. Algunos están excavados en un montículo, otros están rodeados de muros de piedra. Investigaciones modernas, incluyendo un mapa detallado creado con drones en 2015, demostraron que la franja de agujeros consiste en 5 a 6.000 hoyos divididos en bloques con patrones únicos. Cerca se encuentran caminos incas y restos de almacenes, y la cerámica encontrada indica que provienen del siglo XV, cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha. El arqueólogo Charles Stanish cree que los hoyos pudieron haber servido para medir el tributo agrícola que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Procent, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Él cree que los hoyos pudieron haberse utilizado para almacenar fertilizantes como excrementos. Hasta el día de hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Perú. ¿Quién la creó? ¿Para qué y cómo? Sigue siendo motivo de debate y nuevas investigaciones. El entierro de la chamana. A orillas del río Tigris, en Turquía, los arqueólogos descubrieron una tumba de 12.000 años de antigüedad que podría pertenecer a una mujer chamana. Sus restos fueron hallados en el asentamiento neolítico de Chemca-Yuyuk. Junto a ella se encontraban esqueletos de animales salvajes, alas de perdiz, patas de comadreja, huesos de cabra u oveja y el cráneo de un uro. Los investigadores suponen que la mujer pudo haber sido una intermediaria entre el mundo de los humanos y los espíritus. Los chamanes desempeñaban un papel importante en las sociedades antiguas, realizando rituales relacionados con la naturaleza y fuerzas sobrenaturales. La tumba fue cuidadosamente sellada con una losa de piedra caliza, lo que podría indicar miedo a un posible regreso de la difunta. Existe la versión de que la consideraban especial, o incluso peligrosa para la sociedad. Los arqueólogos realizarán un análisis de ADN y de isótopos en los huesos para averiguar quién era, de qué se alimentaba y qué papel desempeñaba en su tribu. Caja con cerradura de combinación. Es un artefacto único del siglo XII creado por artesanos de Irán. Este objeto exquisito no solo servía como contenedor, sino que también demostraba las habilidades de ingeniería sobresalientes de su época. La caja está equipada con 4 diales dobles, cada uno con 16 posiciones. La combinación de todas las configuraciones posibles crea un número impresionante de variantes, 16 a la octava potencia o 4.294.967.296. Esto hacía que la caja fuera extremadamente segura, ya que descifrar el código era prácticamente imposible. Los materiales de los que está hecho este objeto incluyen latón, oro y plata. El ornamento y la inscripción árabe que cubren la superficie resaltan la sofisticación del trabajo y atestiguan el alto estatus del propietario. La caja se encuentra actualmente en el Museo de Copenhague, donde atrae la atención de los visitantes como un ejemplo destacado de la tecnología y el arte decorativo del Oriente medieval. La fecha de su creación se ha estimado aproximadamente en el año 1200. Espada de bronce con empuñadura de cristal de roca. Esta impresionante espada de bronce con incrustaciones de turquesa y acabados en oro pertenece al período de los reinos combatientes en China, que abarca los siglos IV al II a.C. Fue una época en la que numerosos reinos luchaban por el dominio y la influencia, y el arte de la guerra alcanzó un alto nivel de perfección. Esta espada destacaba no solo por su propósito bélico, sino también por la increíble maestría con la que fue elaborada. La empuñadura de la espada está hecha de cristal de roca, lo que le da una sofisticación especial y la convierte no solo en un arma,
sino también en una obra de arte. La incrustación de turquesa añade acentos de color únicos, y el uso de oro resalta el estatus del propietario, probablemente uno de los miembros de la nobleza o un guerrero de alto rango. Estas espadas no solo servían como símbolo de poder e influencia, sino que también demostraban la maestría de los antiguos herreros y joyeros chinos. Fantasmas en Jamaica. Para que un lugar se vuelva realmente legendario, a veces basta con un poco de verdad y una generosa porción de mitos. Así surgió la historia de la mansión Rose Hall, una de las atracciones más famosas de Jamaica. Esta magnífica casa, ubicada en la cima de una colina con vista al mar, oculta oscuros secretos del pasado. La mansión fue construida por el plantador John Palmer, quien la nombró en honor a su esposa Rosa. En la época de las plantaciones, Jamaica era un lugar de cruel explotación de esclavos, y el destino de muchos de ellos estuvo ligado a esta casa. Pero la verdadera leyenda comenzó cuando John Rose Palmer se convirtió en el propietario de Rose Hall junto con su joven esposa Annie. Según la leyenda, ella creció en Haití, donde fue criada por una sacerdotisa vudú. Se cree que Annie usaba magia negra para someter a los esclavos y deshacerse de sus esposos. Se dice que se deshizo de 3 esposos y que ejecutaba a los esclavos que no le agradaban, encerrándolos en las mazmorras de la mansión. Según la leyenda, fue asesinada por sus propios esclavos y su cuerpo fue emparedado bajo la casa. Desde entonces, se dice que el fantasma de la bruja blanca vaga por la mansión. Hoy en día, Rose Hall es un museo del siglo XVIII, donde se realizan sesiones espiritistas y recorridos guiados. Este lugar lleno de atmósfera atrae tanto a los amantes de lo místico como a los aficionados a la historia. Me alegra que hayas visto este video hasta el final y te agradecería mucho si dejas un comentario amable debajo del video. Eso ayuda al crecimiento del canal. Gracias por ver. Hasta luego a todos.